Listo, Josué. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este momento. Me presento, mi nombre es Josué Huerta Gómez y el día de hoy seré el moderador de esta sesión de conversatorios con el doctor Alberto Saladino. El tema que hoy nos vamos a analizar es los pueblos originarios en Toluca. Les agradezco mucho por su participación y pues soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Comenzamos con la maestra Liliana López Mejía. Me permito compartir primero ante ustedes una semblanza curricular de la misma. Su nombre completo es Liliana López Mejía. Tiene su licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, una maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo de la UAMEX y la Universidad Jaume y Castellón en España. Es especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla y La Mancha. ¿Me escucho? Sí, escuchamos perfectamente. Como continuaba, es especialista en Derechos Humanos por la Universidad la Universidad de Castilla de La Mancha y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es especialista en mediación y conciliación por el Poder Judicial del Estado de México. Tiene un diplomado en mediación civil y familiar de la UNAM. Es profesora, traductora e intérprete en inglés, francés, italiano, portugués, alemán y latín. Tiene un diplomado en griego clásico y náhuatl. Es traductora literaria y humanística certificada por la Asociación Mexicana de Traductores Literarios. Es traductora e intérprete de la barra de traductores de la UAMEX. Es fundadora del grupo de Ligmincha Toluca, difundiendo la tradición indígena del Tíbet-Bon, organizando eventos gratuitos, conferencias y sesiones semanales de mediación gratuitas abiertas a todo público. Es abogada litigante en materia civil, familiar, amparo y derechos humanos, y profesora universitaria en las facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Lenguas. Un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, maestra Liliana. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias por la invitación, por compartir este espacio. Bueno, yo quisiera exponer con ustedes algunas ideas sobre los derechos lingüísticos y cómo podemos llevarlos a cabo en el municipio de Toluca, tomando en cuenta otras prácticas e ideas que se han llevado en ciudades aquí dentro de nuestro país y también en otras partes, ¿no? Los derechos lingüísticos forman parte del derecho a la identidad cultural y este derecho indica el no tener que ser alguien más para que se nos respeten nuestros derechos. Es decir, consiste en ser quienes somos, tener una identidad jurídica, cultural, física, que sea igualmente válida que cualquier otra manifestación humana, ¿no? Incluyendo modos de hablar, maneras de vestir, costumbres, creencias. Los derechos a la identidad más básicos son, por ejemplo, el nombre, la nacionalidad, el estado civil, pero también existe la identidad cultural que se refiere a aspectos más sutiles, como lo son la manera de vivir en el mundo, de comprenderlo. Y aquí la lengua juega un papel especial, ¿no? Un papel básico, porque es a partir de la lengua, del lenguaje, que nosotros comprendemos y nos explicamos el mundo, pensamos lo que existe, nos pensamos a nosotros mismos. Si una lengua no es reconocida como
igualmente valiosa que otra, entonces corremos el riesgo de que una persona, por su manera de ver el mundo, de expresarse y expresar lo que es lo otro, sea considerada inválida, ¿no? Y aquí vemos pues fenómenos de discriminación lingüística. Además de ser un derecho de la identidad, los derechos lingüísticos también forman parte del debido proceso legal. Y esto es muy importante. Quiero decir que en el debido proceso legal, para que haya lo que concebimos como un juicio justo, debe de ser todas las actuaciones, todo el motivo de los procesos judiciales deben de ser perfectamente entendidos por las personas que participan en él, ya sea como denunciantes o ofendidos, o ya sea como acusados o como víctimas, o ya sea como actor y demandado, ¿no? Un juicio o un proceso judicial no podría ser considerado justo si los participantes no tienen una idea clara de lo que se está tratando. Y entonces aquí es donde en nuestro país vemos problemas graves en cuanto a respeto a la diversidad lingüística. La ley de derechos lingüísticos establece claramente, desde que se decreta esta ley, que las lenguas oficiales en México son el español junto con todas las lenguas originarias. O sea que no estamos hablando de un estatus dado por una mayoría de hablantes, sino que todas las lenguas por ley son consideradas igualmente válidas. Ahora, el debido proceso legal establece que si una persona habla una lengua diferente a la del país, entonces se le proporcionará un intérprete. Tiene derecho. Pero el problema es que aquí en México no se habla, los pueblos indígenas no hablan una lengua distinta a la del país, hablan una lengua nacional igual de válida que el español. Y entonces eso no nos daría derecho a un intérprete, sino a que el proceso se lleve a cabo en la lengua de la persona que está en el proceso. Ahora, no hablamos solamente de las actuaciones, sino de que además de la lengua hay toda una cosmovisión y una cultura que también debe de estar implícita en el proceso judicial para entender bien la posición de la persona con esta determinada cosmovisión. Y eso es por ley, ¿no? Lo triste es que si vemos, ni siquiera el derecho básico del intérprete se puede cumplir al 100% en México por falta de recursos, de intérpretes. Hay pocos intérpretes y a veces hay lenguas que no están suficientemente representadas. Y bueno, esto es para ser breve, pero tiene muchos aspectos, ¿no? Este tema. Pero una de las cosas que yo propondría para que esta diversidad cultural se represente y se respete en el municipio de Toluca es reconocer como oficiales nuestras lenguas locales, como lo es el Matlatzinca, y que los anuncios oficiales y las indicaciones de calles pudiesen estar en dos lenguas, la indígena y el español. Es que es increíble que aquí encontramos con más facilidad instrucciones en inglés que en una lengua indígena, y esto es una muestra de colonialismo, pero clara, ¿no? Y esto, con esto no quiero decir que la mayor parte de las personas o que la mitad de las personas
hablen Matlatzinca, sino que es necesario que el propio mestizo reconozca su contenido indígena, lo valore y lo aprenda. De esta manera, dotaríamos y reconoceríamos esta riqueza cultural que sería un engrandecimiento de la propia cultura de Toluca, que a veces muchas personas consideran gris, apagada, etcétera, ¿no? Pero si rescatamos y valoramos la cosmovisión indígena, la lengua, la cultura, vamos a poder enriquecer incluso lo interesante de nuestra ciudad, ¿no? Y también es una oportunidad para toda la población mestiza de acercarnos verdaderamente a una identidad que nos es más propia que, por ejemplo, el inglés o el francés, ¿no? Somos más nosotros mismos cuando nos acercamos a el reconocimiento y al conocimiento de una lengua originaria, porque es lo que somos. Y desde estudios de la colonización, pues queda muy claro que un país es más dominable cuando no tiene identidad. Es decir, que cuando no tenemos identidad, aunque suene muy trillado, el hecho de no tener raíces, es como estar sobrepuestos en el mundo, porque en realidad no sabemos quiénes somos, ¿no? Hablamos español, sí, pero no somos españoles, ¿no? Y la cultura que nos hace ser lo que somos es muy rica, muy hermosa, ¿no? Entonces, pues mi propuesta es eso, que desde el municipio de muchas maneras se puede retomar y aprovechar la riqueza cultural, ¿no? Indígena. Por ejemplo, haciendo campañas de educación en cosmovisión y lenguas indígenas, en respeto a la diversidad, ¿no? En conocimiento de cuáles son las raíces originarias de la historia de nuestro municipio, y esto hacerlo como una labor de divulgación. Y les apuesto que aquí mataríamos a dos aves de un tiro, porque a dos pájaros de un tiro, porque una, se rescataría una lengua porque habría más interés, ¿no? Y la otra, habría más personas que cada vez más estén interesadas en capacitarse en la cosmovisión y cultura indígenas para atender a este sector de la población, lo cual implicaría incluso oportunidades de trabajo, ¿no? Para todos. Entonces, pues esa es una propuesta muy breve. Como les decía, pues es un tema que da para mucho. Pero pues es un gusto conversar con ustedes y aquí esta es la propuesta que les presento y muchas gracias. Muchas gracias por su participación. La verdad es que sí es un tema muy importante, muy relevante y que sí nos podría dar para horas y horas de debate. Sin embargo, también hay que escuchar las ideas en este mismo sentido. Presento a Graciela Rosa María López Gómez, quien es licenciada en Psicología Social por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAM, maestra en Educación Básica por la UPN, es directora de la Escuela Primaria Paulo Freire, ubicada en el ejido Cruz Blanca, San Cristóbal, Huichochitlán. Es maestra rural indígena con más de 30 años de experiencia en gestión de territorio y política local con enfoque de género, derechos indígenas y derechos humanos. Promueve organización comunitaria para la autogestión de las demandas sociales más sentidas y para el empoderamiento de los pueblos originarios. Ha promovido, organizado y participado en la defensa de los recursos naturales y así como en la creación de escuelas, parques recreativos y servicios públicos. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Pues primeramente saludar a todos los que se han interesado por este tema realmente importante, trascendente.
Y yo específicamente estaré compartiendo un poco del trabajo que he venido realizando en estos años respecto a la población, al pueblo ancestral Otomí, Ñato, en el Valle de Toluca. Quisiera que me permitieran compartir pantalla para presentar algunas diapositivas, si se podrá. Sí, un momento, por favor. Gracias. Bien, muchas gracias. Bien, como decía, de mi parte voy a compartirles concretamente lo relacionado al pueblo Oñato en el Valle de Toluca. Y bueno, lo que tendríamos que decir aquí primeramente es que los otomí son un pueblo originario oficialmente reconocido según su ubicación geográfica como Ñañú, Ñujú, Ñato, Ñumú, y bueno, Ñañú en el Mezquital, Ñato, Ñumú en el Valle de Toluca, Ñato en el sur de Querétaro y Ñubú en la Sierra Madre Oriental. Estos son los antiguos habitantes del altiplano central. Sobre el término otomí, algunos estudiosos afirman que deriva del náhuatl otomí, pero con un carácter despectivo en algunos textos novohispanos. En documentos del siglo XVI atribuidos a Fray Bernardino de Sahagún, el vocablo otomí viene del caudillo Otón, cuyos descendientes fueron llamados otomites. Motorita, al relatar las versiones indígenas sobre el origen, encontró que descendían de Otomit, el póster hijo de la pareja primogenia que habitaba en las 7 cuevas. Ya en torno a la ubicación geográfica, otros cronistas novohispanos, como Torquemada, es quien nos da cuenta de que esta cultura se ubica en Tula, Jilotepec, Jiquipilco, Actopan y Querétaro. De esto destaca que Jilotepec es considerado el riñón o centro del mundo otomí. También Tlaxcala, el Valle de Toluca, Michoacán, Jalisco, Guerrero y la Sierra de Puebla son sedes de poblaciones otomianas. Reportes de esa época del siglo XVI dan cuenta de más de 1 millón de habitantes en ese entonces. Actualmente, el territorio otomí abarca todo el noroeste del Estado de México, el sureste de Hidalgo, el sur de Querétaro y parte del Bajío, desde la Sierra de las Cruces hasta las estribaciones de la Sierra Gorda. En toda esta región hay diversidad de ambientes ecológicos, desde arroyos que nacen de los descubrimientos de la sierra y forman el sistema Tula-Pánuco hasta las elevaciones que separan el sistema Lerma-Santiago. Según Torquemada, otras culturas como la chichimeca, la huasteca y las de las zonas orientales de Michoacán, el occidente de Guanajuato y el norte de Zacatecas fueron otomizadas. Los otomíes en el Valle de Toluca, según una crónica inédita de un ciudadano de San Pablo Autopan, Gabino López Romero, recuperamos algunos datos sobre el pueblo otomí y el autor denominó la leyenda de la raza otomí y quisiera compartirles algunos datos sobre esto. Si me pudieran apoyar con avanzar la diapositiva, porque creo que yo no la puedo correr. Sí, usted tiene que mover presione un clic derecho en su dispositivo para avanzar la diapositiva. Eso podría ayudar, porque usted es quien está compartiendo la pantalla. Un clic derecho de la flecha, listo. Ah, ok. Sí, muchas gracias. Sí, ya pude hacerlo. Bueno, ya con respecto al Valle de Toluca podemos aportar las siguientes datos, narraciones que dicen que antes de la fundación de Tenochtitlan, hoy México,
El lugar ya estaba habitado por la raza otomí hacia el año de 1325. La raza otomí era un grupo armado que abandonó ese lugar para dirigirse hacia el sur. Ya después de peregrinar por un tiempo, aparecieron vestigios de su presencia en donde hoy es Calimaya. En este lugar radicaron por una temporada, pero su naturaleza nómada los hizo dejar este sitio para dirigirse hacia el norte. Fue así como llegaron al cerro que hoy se denomina Huichila, y en una parte plana de este cerro se establecieron haciendo sus primeros jacales, viviendo ahí por algún tiempo, en la parte baja del mismo cerro, donde se localizaban otros grupos que eran de la raza náhuatl, quienes habitaban la parte oriente en las tierras bajas, donde se formaba un pequeño lago que les permitía dedicarse a la pesca para su alimentación. Además, cultivaban maíz. A este grupo se conoce luego como matlacincas. Por otro lado, los otros seguían viviendo en la esplanada del cerro, donde posteriormente se encontraron con otros grupos pertenecientes a la raza Mazahua. Ambos grupos convivieron por algún tiempo, pero luego los segundos se separaron y emigraron. Mientras tanto, los otomíes que vivían más al norte avistaron un valle más grande con 2 cerros de baja altura e incursionaron en el lugar, y al descubrir que no había ningún otro asentamiento humano, consideraron que este era un buen lugar y decidieron establecerse al pie del cerro por la parte sur. El cerro se conoció como el Cerro del Perico, actualmente ya reconocido oficialmente como Cerro de Tehuantepec. Esto sucedía aproximadamente en los años de 1350 a 1400. El lugar era fértil, lo cual fue una de las razones que determinaron el asentamiento definitivo del pueblo otomí. Se cree por datos muy vagos que llamaron a la comunidad Otupa. Al cabo de algún tiempo llegó otro grupo otomí, proveniente, según se supo, de un lugar llamado Ocuilan. Buscaban también tierras para habitar, y como estas ya estaban ocupadas, se dirigieron al jefe del grupo establecido para solicitar que se les permitiera vivir en alguna parte del territorio. Entonces la petición fue atendida y se les asignó la parte oriente para establecerse en lo que hoy es San Andrés Cuexcotitlán. Este grupo trabajó libre y autónomo. Pasado otro tiempo, un grupo más llegó también de la raza y lengua otomí. Ellos venían del sur, sin embargo, no se sabe con precisión el lugar de su procedencia. Ellos hicieron los mismos trámites que el grupo anterior para solicitar permiso de habitar estas tierras, lo cual de la misma manera se les concedió, destinándoles ahora la parte sureste, donde fundaron un pueblo hoy conocido como San Cristóbal de Xochitlán. Los 3 grupos que se han citado, a pesar de tener la misma raíz cultural y de hablar la misma lengua, siempre se distinguieron uno del otro, ya que se desarrollaron con autonomía. Sin embargo, tenían en común que todos se dedicaron principalmente a la agricultura y de manera diferenciada a la elaboración de algunos trabajos manuales. No se tuvo escritura por la inexistencia de alfabeto. Lo que hoy conocemos como religión permite denominar a la que aquí existía como politeísta, que más bien es una concepción cosmogónica de la vida, como en toda Mesoamérica, distinta a la occidental hoy prevaleciente. El pueblo ñato, en el contexto actual, las comunidades de origen indígena históricamente han estado en condiciones de marginación, manifiestan un rezago social que atenta contra los derechos a una vida digna, el desempleo, los bajos salarios, la falta de servicios públicos como el agua, el drenaje, la pavimentación, espacios recreativos, culturales y deportivos, evidencian la falta de oportunidades para el desarrollo integral. Las comunidades en cuestión han sido un botín para los partidos políticos que solo han lucrado con las necesidades en campañas electorales, dando dávidas a la población sin resolver los problemas de fondo. Razón por la cual se han hecho esfuerzos por parte de ciudadanos por buscar vías auténticas de organización
que permitan trascender el estado de marginación y generar propuestas que atiendan las demandas más sentidas de la población. Todo esto bajo el marco legal que se ha logrado producto de la lucha local y nacional. Lo que hoy está ya en la Constitución, falta hacerlo valer. En los artículos 5 se establece que queda prohibida toda la discriminación motivada por el origen étnico o nacional, origen de género o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En el artículo 2 se establece que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer la economía local y mejorar las condiciones de vida de los pueblos mediante acciones coordinadas entre los 3 órdenes de gobierno con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos. Se establece también que es necesario impulsar el desarrollo regional, garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles, definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de los pueblos de acuerdo con las leyes de la materia. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la implementación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como el apoyo a la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como para ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de la salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer la educación y la participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar los medios de comunicación en los términos que las leyes de la materia determinen. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus recursos económicos, la aplicación de para la inversión pública y privada que propicie la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas, mejorar las condiciones de salud de las mujeres, apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, de los planes estatales y de los planes municipales, y en su caso incorporar las recomendaciones propuestas que realicen para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas. En este apartado, la Cámara de Diputados
Unión, las legislaturas de las entidades federales y los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, establecer las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigencia de las mismas. Para este fin, en los pueblos se han promovido actividades para la unificación de estos tres grandes pueblos que son San Pablo, San Cristóbal, San Andrés, Cuezcontitlán, a partir de convocatorias amplias para participar en foros de análisis, de discusión y propuestas sobre la situación política, social, económica. Esto es lo que yo pudiera compartirles, el trabajo de territorio que durante todo este tiempo hemos tenido, pues nos lleva a reconocer estos aspectos de estas necesidades de dar atención a los pueblos originarios que desafortunadamente siguen en el rezago con muchas necesidades y, como ya se expuso aquí, con mucha desatención histórica y desafortunadamente como un botín político también, como ya se mencionó, desafortunadamente esa es la realidad que vivimos. Esperamos con esta oportunidad que se ha abierto con la cuarta transformación y el interés por la ciudadanía y por mucha gente de hacer realidad estas transformaciones, que efectivamente se pueda atender de una vez y todas a los más necesitados, que son precisamente las comunidades de los pueblos originarios por tanto tiempo olvidados. Esto es de mi parte, les agradezco a todos la atención. Muchas gracias. Muchas gracias también por su participación. Un tema muy relevante, justamente el reconocimiento de los derechos indígenas. Y en este mismo sentido presentamos al jefe supremo indígena del Valle de Toluca, Juan Izquierdo Robles, quien nos hace el favor también de acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes, señor Juan. Buenas tardes, gracias por permitirnos participar en este evento. Gracias. Mi nombre es Juan Izquierdo Robles, jefe supremo indígena del Valle de Toluca. Agradezco pues la atención y la amabilidad de agregarme en este pequeño foro. Escuchando pues lo que comenta la maestra y lo que comentó la anterior participante, realmente nosotros los pueblos indígenas, mal llamado, ya lo dijeron, mal llamado, que tampoco nos apegamos al pueblo originario porque el derecho no nos sustenta, indígena por el derecho. En esta cuestión de las políticas o las cuestiones electorales, agradezco al profesor, al maestro Saladino, que también ya vino por acá. Saludos, maestro. Creo que él ya más o menos sabe qué pensamos, cuál es nuestra visión acerca de nuestras actividades y nuestro modo de organizarnos. Lo que nosotros queremos, en cuanto a en este caso, hablando
materia electoral o en los partidos políticos, que no nos vean como los que vamos a nomás a visitar, porque ya estamos organizados, porque ya nadie vino aquí a decirnos, ¿sabe qué? Se va a hacer la estructura, en este caso de la estructura para el gobierno municipal, sino que ya están, ya nomás van a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, a pedirles, porque así lo dice, pero con todo respeto, a pedirles el voto, a pedirles su participación. Entonces, ahí nosotros, pues sí diferimos, porque creo que ya lo dijo la maestra, ya lo dijo los anteriores participantes, siempre nos han utilizado, siempre los pueblos originarios nada más, ellos nada más sirven para obedecer, sirven para, estén ahí para utilizarlos. Entonces, en esa parte, la verdad sí diferimos, porque siempre nos han considerado como el Estado o el municipio, el gobierno estatal, el gobierno municipal, el gobierno federal, nos toma como muy paternalistas, que nosotros no tenemos, que no se tiene esa capacidad, pero yo creo que ya se ve que sí se tiene la capacidad de poder, de alguna manera, no incluirnos, no queremos que los demás nos incluyan, no que nos tomen así, sino que en esta parte queremos ser partícipes. Si se quiere un verdadero cambio de gobierno, la idea del presidente Andrés Manuel de que se cumpla, se concrete la cuarta transformación, se debe de tomar en cuenta a los pueblos originarios como tal, como iguales. Ya hemos sufrido muchos engaños y lamentablemente por la situación que se vive en los pueblos, la marginación, la exclusión y a veces hasta la humillación. No se ve tanto, pero sí ya muy sutilmente se muestra o se ve. Entonces, en estas situaciones se aprovecha pues de la humildad o de la pobreza de la gente para engañar. Yo lo digo con toda franqueza. No nos callamos porque eso es lo que nosotros hemos visto. Entonces vienen, no hay un cambio total. No hay un cambio que realmente satisfaga pues a los pueblos originarios. No hay un cambio realmente que convenza pues como el plan del presidente de concretar la cuarta transformación. Por eso nosotros los pueblos originarios, si no somos tomados en cuenta, no se concretará la cuarta transformación. Y recordemos, bueno, yo estoy hablando de los términos electorales, ¿no? Nos buscan, como por ahí dice el dicho, debido respeto, más buscan el nopal para las tunas, ¿verdad? Entonces, de esa parte sí realmente no estamos de acuerdo. Lo que sí queremos entonces en nosotros es que haya respeto, que quien realmente quiera, en este caso, trabajar, quiera de alguna manera tomar en cuenta los pueblos originarios, tienen que consultar, consensar, se tiene que integrar para participar, para que se participe. Y si es así, el trabajo que nosotros hemos hecho es que ya de alguna manera las personas o nuestra comunidad está de alguna manera alzando la mano para reclamar lo que por derecho les corresponde. En tanto a eso, nosotros queremos pues
que no consideren, sino que respeten nuestra autonomía y nuestra libre determinación los puntos que refiere la Constitución, en lo económico, en lo político, en lo cultural y en lo social. Nosotros estamos presentes nada más en la cultura. Ah, qué bonito, ah, sí, cómo se viste, cómo hacen sus ceremonias. Pero ¿qué pasa en lo otro? En lo otro no quieren de alguna manera reconocer que nosotros los pueblos originarios tenemos la capacidad de autogobernarnos. Y eso la ley nos ampara, nos sustenta. Por esta razón, entonces, nosotros no queremos un Estado dentro de otro Estado. Nosotros lo que queremos es respeto, que se respete nuestra autonomía y nuestra libre determinación. Cualquier acción que se vaya a tomar. Es eso nuestra manera de pensar, lo que realmente hemos visto y se ha visionado, que tiene que ser así. Y si no es así, entonces nosotros estaríamos a la deriva en cuanto a la sociedad, la otra parte de la sociedad, la zona urbana. Aquí, lamentablemente, en los pueblos, hablaba la maestra de San Andrés, San Cristóbal y San Pablo, de alguna manera pues se está haciendo suburbano y dicen que se está perdiendo las costumbres y las tradiciones. Pues celosamente todavía se resguardan, se conservan. Todas las abuelas, todo este 19 de marzo para nosotros se celebró la bendición del fogón. Y las abuelas lo hicieron en el hogar. Entonces, todavía vivimos, todavía prevalecemos, todavía estamos. Aunque la modernidad, no digamos que no nos ha alcanzado, pero sí, celosamente, los abuelos y las abuelas todavía guardan esa expresión cosmogónico, esa expresión cósmica que enlaza, pues, esta cultura. Se nos ha marginado en cuanto también a la historia. Perdón con la maestra de que nosotros somos somos otomíes. En el país hay más de 17 estados que son otomíes. Y nosotros aquí en el Valle de Toluca, como lo dijo la maestra, sí somos los ñatos. En el Valle de Mezquital, los ñañú. Parte de Veracruz son los ñujús en la Sierra Oriental. Y de ahí el Puebla son los ñujús de Tlaxcala. De hecho, también los totonacos se consideran parte de los otomíes. Entonces, sí hemos sido realmente de alguna manera marginados. Se habla de los hermanos náhuatl, tan eso que por aquí en el Valle de Toluca se utiliza muchos nombres en náhuatl, y en otomí casi no. Tan eso que aquí Huichuchitlán, Huescontitlán, Autopan, Oaxacatipan, así, son nombres náhuatl. Cuando en la traducción en otomí, claro que también tiene su nombre. Entonces, pues esa es nuestra manera de ver nuestra organización. Y cabe mencionar, como su servidor, como jefe supremo indígena del Valle de Toluca, pues sí estamos trabajando. La verdad, agradezco a las personas que han tenido confianza en nosotros, porque esto, como se está trabajando, la gente, pues, de alguna manera, la comunidad, las comunidades, se están integrando. Entonces, y agradezco por los otomíes, sino que en este caso, aquí en Toluca, existen los maclatzincas, primo hermano de los otomíes, los nahuas, los mexicas, están en estas culturas. Entonces,
pues es eso lo que yo quiero participar. No sé si agradezco pues este espacio que nos brindan para poder decir o ejercer o, perdón, o comentar lo que nosotros tenemos. Pues por su atención, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su participación. Y sí, pues es un tema que, como podemos decir, y comentábamos ampliamente, es muy extenso, podría dar para más el hecho de que justamente tiene una trayectoria de haber sido marginados, de no ser considerados hasta cierto punto por una élite de la sociedad. Y en el propio estado del Estado de México, pues como personas, y realmente es una lucha de reconocimiento que debe de reivindicar la 4T y que tiene que concretarse. La 4T no puede caminar sin la lucha social. Continuamos con Verónica Trujillo Mendoza, quien es licenciada en comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestra en comunicación y estudios de la cultura. Más de 15 años de experiencia como danzante ritual de tradición indígena, profesora e investigadora de la Universidad Intercultural del Estado de México, la UIM, y sus principales líneas de investigación son los procesos de interculturalidad en comunidades diversas, así como las dinámicas culturales en las que la alteridad es una constante. Ha participado en diferentes foros con reflexiones en torno a la transculturalidad y los procesos de semiosis de fenómenos culturales, así como la ritualidad contemporánea tanto en México como en el extranjero. Un gusto tenerla con nosotros. Adelante, Verónica. Yecla Socamati, Tlayowilti, Nohuampowa, muchas gracias a todos ustedes, a quien conforma este conversatorio y también a las personas que siguen esta transmisión. Pues sí, el día de hoy quisiera exponerles un par de ideas en torno a la participación también y con esto proponer también algunas vías de solución tal vez o de atención para la participación de los jóvenes en procesos, digamos, rituales y de procedencia también indígena, jóvenes indígenas y jóvenes también no indígenas. Entonces, quisiera partir de 3 puntos fundamentales. El primero de ellos, repensarnos como seres que todos nosotros habitantes del Estado de México, de la nación y también del mundo, tenemos raíces indígenas, tenemos diferentes cualidades y elementos, aspectos que nos hacen vivir en torno a estas comunidades y también de alguna forma expresarlas desde lo materno, desde lo interno, muchas veces sin que nosotros sepamos, entonces, o que nosotros seamos conscientes de ese ejercicio. Entonces, desde ahí es importante reconocer un término que ha cobrado importancia dentro del ámbito pues, académico, pero más allá de eso, ha cobrado importancia porque se lleva a la práctica y es este término de indigeneidad. La indigeneidad ha sido discutida desde diferentes autores, Cadena, Stern, López, otros autores más, pero fundamentalmente nos ayuda a comprender cómo a partir de un ejercicio de prácticas que no solamente es la lengua, que no solamente es la vestimenta, sino un conjunto de prácticas que nos refieren y nos relacionan una vez más con los procesos de origen del ser humano, de origen de las comunidades también que habitan desde hace cientos de años estos territorios y que hoy en día se han denominado como culturas originarias o pueblos originarios. Entonces, la indigeneidad nos da oportunidad de reencontrar un lazo o una serie de lazos importantes desde nuestra propia identidad o desde nuestras identidades, porque se sabe en este momento que no solamente somos seres portadores de una identidad, sino de varias identidades. Entonces nos da oportunidad de encontrar esas diferentes conexiones con las caras identitarias que tenemos. Y esas caras identitarias nos hacen la posibilidad de reflexionar sobre ciertos valores que nos permiten un comportamiento ético en la sociedad. Estos valores nos dan posibilidad, como seres humanos, como jóvenes también, la posibilidad entonces de practicar o de llevar a la práctica diferentes estrategias, diferentes actitudes, hábitos que nos plantean un ethos en la vida, es decir, una ética, una serie de valores que nos dan la oportunidad de reencontrar, decía, esa relación con los elementos que nos han dado la vida, que nos han fundado en esta tierra, pero que también nos dirige una serie de posibilidades
alternas y de bien andar, de bienestar, nos representan eso, un síntoma o síntomas de bienestar. Entonces, cuando somos seres que estamos en posibilidades de llevar estas prácticas o de realizarlas y de encontrar en ellas la relación con los elementos, entonces también nos da oportunidad de encontrarnos con otros seres, con llevar a cabo prácticas subjetivas de conocimiento también inclusivo, de reconocimiento del otro y de reconocimiento hacia nosotros mismos. Entonces es ahí donde uno va tejiendo de manera bastante interesante estas caras de las que estamos compuestas, y compuestas, por supuesto, hombres y mujeres. Entonces, una vez que encontramos estos valores o que los reconocemos una vez más y sobre todo que los reconocemos de manera significativa en nuestra vida, es que tenemos la posibilidad de llevarlo a la práctica, decía yo, desde un ámbito de resignificación, pero porque tenemos acceso a ellas, tenemos un acercamiento a estas prácticas rituales. Sabemos hoy en día también que mucha de la población de jóvenes en el Estado de México pues se encuentra disperso y se encuentra pues no identificado con estos procesos rituales ni tampoco con los pueblos originarios o con las familias de donde provienen y que evidentemente pues tienen esta, digamos, procedencia de comunidades originarias. Entonces, cuando establecemos estas prácticas rituales como escenarios comunes, como escenarios que son cotidianos, es de una manera más sencilla plantearnos esta relación con los aspectos míticos que proponen tales prácticas rituales. Entonces, cuando hablamos de prácticas rituales, estoy queriendo referirme hacia una serie de rituales, de ceremonias, de prácticas que tienen relación directa con la tierra, por ejemplo, con los elementos, ya decía, con la tierra, con el fuego, con el aire. Ya anteriormente se mencionaba también las prácticas de limpieza del fogón, la práctica de la atención a la hoguera de la casa. Una práctica también importante pues es el ofrendar, por ejemplo, diferentes elementos a las milpas, a los valles, a los ríos, a las lagunas, al volcán, por ejemplo, al volcán Xinantecatl, que pues todos sabemos se ubica en diferentes colindancias entre Toluca, Tenango, etc. Entonces, cuando encontramos esas prácticas como escenarios vivos, como escenarios no ajenos a la juventud, entonces es más fácil que nosotros como jóvenes también nos llevemos a esos caminos, que nos volvamos seres practicantes de esas situaciones, que nos involucremos y que por tanto, como seres involucrados, como seres que tenemos contacto con otras personas que desarrollan estas prácticas, entonces podemos resignificarlos, podemos llevarlos al interior y entonces plantearnos un modo de vida, decía, ético, basado en ciertos valores de respeto con estos elementos de la naturaleza. Elementos que pues hemos en la mayoría de los casos dejado de lado por pues diferentes desatenciones o distractores que tenemos pues en la vida cotidiana, en la vida normal, digamos, que hemos desarrollado, ¿no? Y que tendríamos que justamente criticarla para salir de esa aparente normalidad que nos ha llevado a una serie de distracciones, ¿no? Entonces, decía justamente que las prácticas entonces de los jóvenes en estas situaciones rituales, en estas ceremonias, es fundamental, porque nos plantea entonces una estructura o unas estructuras de pensamiento y de acercamiento a la naturaleza distintas. Sin embargo, cuando miramos el contexto en el que estamos viviendo, encontramos pocos espacios públicos donde podamos tener acceso a la realización de estas prácticas rituales. Entonces, si disponemos o si observamos el entorno en el que estamos viviendo actualmente, sabemos que más del 50% casi del territorio pues está ocupado por casas habitación, por fraccionamientos, por centros comerciales, por automóviles, por carreteras, por calles. Y una parte muy pequeña de esa división territorial pues se encuentra destinada para espacios públicos, digamos. Y estos espacios públicos, ¿cuántos de ellos están destinados para el uso de prácticas rituales, para la realización de estas prácticas? Son en su porcentaje mínimo. Entonces, tenemos que pues repensarnos en esa apropiación del territorio. Tenemos que
pensar también en una diferente significación de esos espacios a partir de esta práctica, ya decía, y a partir de este acercamiento con estos lugares, con sitios sagrados, con zonas arqueológicas, por supuesto, que más allá de representar un sitio donde no se puede aparentemente hacer distintas prácticas o distintas cosas, se tendría que repensar pues este acceso para pensarnos como seres íntegros desde la manera espiritual, desde este acercamiento con los elementos que nos han dado la existencia. Entonces, cuando encontramos estas necesidades que tanto jóvenes, decía yo, indígenas y no indígenas, tienen en este momento, tenemos en este momento, es que nos empezamos a cuestionar nuestra relación con todo lo que nos rodea, con las relaciones humanas, con las relaciones laborales, con las relaciones familiares, con, simplemente decía hace unos minutos, las relaciones con los elementos. Entonces, una vez que nosotros estamos involucrados en este proceso de ritualidad, desde el pensamiento mítico, desde un pensamiento que nos plantea una serie de valores que han sido, pues en la mayoría de los casos, olvidados, invisibilizados, negados desde la familia, desde la educación, etcétera, pues entonces volvemos a este enramado, este entretejido, donde nos abre la posibilidad a diferentes prácticas. De manera concreta, entonces, quisiera puntualizar en tres vías en donde pudiéramos encontrar este acceso, esta apertura o este tránsito libre, este uso libre de espacios públicos y rituales, ¿no? O rituales en todo caso. Entonces, me parece importante que el acceso a estos espacios pues se pueda dejar, digamos, en un ámbito más posible, tal vez menos burocrático, en el uso de espacios públicos, espacios rituales, ya decía yo, con instituciones, con ayuntamientos, con delegaciones, con figuras ejidales inclusive, para tener acceso a estos espacios, ya decía, practicarlos, resignificarlos y vivir en ese proceso y en esa práctica ritual. Una vez que entonces tengamos esta posibilidad libre de tránsito, libre de uso, entonces también tendríamos que pensarnos desde una dinámica de reconfiguración de la educación en el ámbito intercultural, que ha ganado también paso y que ha ganado camino en muchos también estados, y que, por supuesto, desde la pedagogía intercultural pues nos plantea esta interacción con los otros, con estas formas de pensar distintas y con estos espacios que se han también olvidado, que se han dejado de lado y que tocan de manera directa el ámbito espiritual, que ya dije, pues nos plantea también unas series innumerables de posibilidades para andar en el camino de manera pues benéfica, no solamente personal, sino también comunitaria. Entonces, bueno, pues básicamente ese es la propuesta en este sentido, un asunto más libre en el tránsito, en el uso de estos espacios y el poder aplicar una educación intercultural no solamente en los niveles básicos, sino también medios superiores y superiores, como posibilidades que nos planteen estas otras pues interacciones, ¿no? Con lo distinto, con lo diferente, y que pues el ámbito justo de la atención a las comunidades originarias pues no solamente se centre en apoyos económicos, becas, subsidios, festivales, etcétera, sino que se plantee como este pues uso, decía, ¿no? Desde la familia, desde la comunidad, y pues bueno, creo que con esto podríamos lograr una inclusión y, ¿por qué no?, un repensar distinto de la vida con respecto a los jóvenes y las prácticas originarias. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Por supuesto, el tema de la interculturalidad es indispensable para considerar el desarrollo del municipio, entendiendo a este como el primer orden de gobierno que es más cercano a la sociedad y que podría encargarse justamente de hacer llegar este tipo de concientización sobre los pueblos originarios. Continuamos entonces con nuestro último ponente, que es el doctor Alberto Saladino. Tiene una trayectoria profesional que me permito compartir ante ustedes. Tiene estudios como profesor de primaria en la Escuela Normal número 1 de Toluca en 1974, una licenciatura en filosofía por la Universidad Autónoma del Estado de México en 1978,
una maestría en Filosofía Latinoamericana por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en 1983, y es doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM en 1988. Tiene un desempeño laboral como profesor de educación primaria en Cacalomacán, en el municipio de Toluca, entre los años de 1974 a 1976, y en Mimiapan, municipio de Xonacatlán, entre 1976 y 1977. Es profesor de asignatura por la Escuela Preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma del Estado de México, entre 1977 y 1980. En las escuelas normales número 1 y número 2 del Estado de México, entre 1979 y 1980. En la Escuela para Extranjeros de la UNAM, entre 1979 a 1981. Como profesor e investigador de medio tiempo del Instituto Superior de Ciencias de la Educación en Toluca, entre 1980 a 1982, como profesor investigador de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, desde 1982 a la fecha, así como estancias sabáticas en el Instituto de Posgrados en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Tamkang, Taiwán, entre 1990 a 1991, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, entre 1976 a 1997, así como una extensión académica en Gatineau, Quebec, Canadá, en segundo semestre del 2003, en la Universidad de Cienfuegos, Cuba, primer semestre de 2004, así como en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, entre 2009 y 2010. Asimismo, una disculpa, asimismo, como producción, es autor de 12 libros y compilador de 20 libros más sobre historia de la ciencia, educación y filosofía mexicana y latinoamericana, editados en México y en el extranjero. Entre los países que realizaron estas publicaciones se encuentra España, Estados Unidos y Taiwán. Las funciones, entre el término de funciones y conocimientos, dentro de la universidad fue secretario académico y director de la Facultad de Humanidades. También fue presidente de la Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el Caribe, esto entre 1998 al año 2000, así como presidente fundador de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades, AC, entre el 2007 y 2010, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1990 a la fecha. Dentro de su trayectoria política destaca ser militante de los partidos de izquierda PSUM, PMS, PRD y actualmente Morena. Fue candidato a diputado federal por el PRD entre 1997 y el 2000 y a diputado local por Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, entre el 2006 y 2009. Bienvenido, doctor Alberto Saladino, un gusto tenerlo con nosotros. Pues muy buenas tardes a todos. En realidad no voy a ser ponente, es un conversatorio muy rico en el que hemos escuchado ideas, planteamientos, propuestas, reclamos, todo eso válido en un conversatorio como el que hoy estamos desarrollando, uno más de los que hemos venido organizando a lo largo ya de varias semanas. Yo quiero, en primer lugar, agradecer de manera muy puntual, de manera muy amable y con todo el reconocimiento al esfuerzo que han hecho cada uno de las personas que nos han acompañado con sus planteamientos. La licenciada Liliana López, que ha hecho una propuesta muy concreta como producto de su experiencia, de su conocimiento acerca de la realidad de las culturas originarias en nuestro municipio. Pero ella además tiene la autoridad suficiente para hacerlo en un conversatorio como este, del que forma parte, porque ella también es aspirante a dirigir los destinos del municipio de Toluca. Muchas gracias por su propuesta, que naturalmente es una propuesta que debía de llevarse a la práctica, porque tenemos que fundar parte de la relación con quienes en Ario han estado sobre esta superficie, sobre esta geografía. Por eso su propuesta no solo sería una especie de conmemoración
de reconocimiento a la creatividad cultural de nuestros pueblos originarios en el municipio, sino de recordar que siguen vivos y que allí debiéramos de tenerlos presente en esa nomenclatura que le podría ayudar a acentuar la identidad de nuestro municipio, de la capital del estado. Igual agradezco este recorrido histórico y estos planteamientos que nos recuerdan cuáles son las trayectorias de las luchas y los resultados de esas luchas que ha hecho la maestra, la profesora, la licenciada en psicología, Rosa María López. Le agradezco mucho su exposición porque nos deja en el tablero una serie de pendientes que tenemos que recuperar. En efecto, yo creo que la parte más importante de lo que se ha dicho, de lo que se ha escrito y sobre todo de lo que se ha legislado para beneficio de los pueblos originarios, tiene que ser llevado a la práctica. Este tipo de derechos constitucionales registrados son la pauta para poder justamente reencauzar el renacimiento de nuestras sociedades y entre ellas, naturalmente, la participación de los pueblos originarios. Por eso le agradezco mucho su participación, su exposición. Qué bueno que nos ha recordado este conjunto de informaciones, de datos. Y lo mismo tendría que decir, pues obvio, de manera especial al jefe supremo de los pueblos originarios del Valle de Toluca. Con don Juan Izquierdo nos une un conocimiento de tiempo. Lo que él ha planteado es un poco el resumen de los pueblos originarios que siguen luchando, que siguen abanderando esta necesidad de reivindicar la dignidad de estas sociedades, de plantearse como sujetos y protagonistas de la construcción de nuestra historia nacional, estatal y naturalmente municipal. Lo que él ha reclamado aquí, lo que él ha planteado, pues es una cuestión fundamental que nosotros no podemos dejar de señalar. La cuarta transformación va a ser y solamente se logrará concretar con la participación y la reivindicación de las luchas de los pueblos originarios, de los indígenas, porque no podemos nosotros seguir construyendo historia sin ellos o al margen de ellos y peor en contra de ellos. En realidad tenemos nosotros que reconocerlos como lo que han sido siempre, sujetos de la historia, y ahora en esta nueva etapa del desarrollo político de nuestro país, y lo queremos hacer para el municipio de Toluca, constituye una gran oportunidad para que los pueblos originarios pongan en práctica sus expectativas para que pueda renacer ese espíritu creativo que llegó a su máxima expresión en la época mesoamericana, pero que en la actualidad los herederos legítimos de esas altas culturas que tuvimos en Mesoamérica, pues tendrán las condiciones para poder seguir en ese proceso de creación y contribución al desarrollo de nuestra sociedad. Y claro, lo que nos ha compartido la maestra Verónica Trujillo igual es bienvenido por esclarecedor acerca del reto que tienen los jóvenes y los jóvenes de los pueblos originarios para poder hacerse presente y empoderar a este sujeto tan importante en el desarrollo de nuestra sociedad. Es obvio que esta perspectiva intercultural es muy importante. Yo mismo soy un amigo muy cercano de uno de los padres de esta teoría filosófica, de un profesor muy distinguido de origen cubano y que trabaja en una universidad en Alemania y que desde allá a través de su revista que edita en español y que circula prácticamente en todo el mundo, Concordia, se dieron las bases, los fundamentos para el desarrollo de la perspectiva intercultural,
y es obvio que esta perspectiva nos urge llevarla a la práctica, explotar las virtudes de ella, como otras perspectivas indigenistas que han aparecido, como el caso de los proyectos del buen vivir que se han desarrollado en Sudamérica a partir del indianismo. Y bueno, obvio, hay indigenismos, el indigenismo revolucionario que funda José Carlos Mariátegui, y que vamos a tener entre nosotros a gente como Vicente Lombardo Toledano. El maestro Vicente Lombardo Toledano tuvo un conocimiento muy rico de la problemática y de las alternativas a estas problemáticas que presentaban a principios, a mediados del siglo XX, los pueblos originarios, y su obra la tenemos que reivindicar para alimentar decisiones que lleven justamente a hacer lo que ha planteado don Juan Izquierdo y que en realidad abanderan las luchas de los pueblos originarios, que es esta necesidad de practicar la autonomía como parte de la sociedad mexicana en un plano de igualdad. Y justamente nosotros hemos creído que ha llegado el momento de nutrir, con base en el pensamiento construido milenariamente por los pueblos originarios, un nuevo proyecto de administración municipal. Y yo quiero básicamente empoderar ese principio de la autonomía, de la autodeterminación de los pueblos originarios, rescatar 3 aspectos que me resultan de la mayor importancia. De ellos, en primer lugar, esta demanda que ha venido, que tienen ellos como elemento para poder curar la crisis que padecemos de descomposición social y que se encuentra en la práctica de esta visión de vida comunitaria. El comunitarismo o comunalismo tiene que ser un elemento central para restituir y superar esas heridas que nos ha dejado el neoliberalismo de desarticulación social. Y eso lo tenemos que reconocer y propalar como un nutriente que extraemos del pensamiento milenario de los pueblos originarios, hoy practicándolo en nuestro mismo municipio de Toluca, en estos 3 pueblos que se han mencionado, pero no solo en esos 3 pueblos, sino en el resto del municipio. En segundo lugar, está recuperar esa visión naturalista de pensamiento ecológico que es parte del ADN de los pueblos originarios, en la búsqueda de un mundo mejor, de una convivencia armónica con la naturaleza para poder superar estos problemas de explotación que nos han llevado, de explotación capitalista que nos han llevado precisamente a la destrucción de los recursos y de las relaciones de convivencia sana entre sociedad y naturaleza. Yo creo que esta enseñanza ecológica no la tenemos que aprender solo en el pensamiento occidental de quienes hoy se plantean como los promotores de ese renacimiento o de esa visión ecológica, sino la tenemos que recuperar de los propios pueblos indígenas. Y en tercer lugar, tenemos que recuperar de ellos una mística natural propia que nos enseñan en su vida cotidiana en la toma de decisiones, que es la democracia participativa. No es cierto que la democracia solamente la podamos nosotros leer en la visión occidental con los griegos o con los hombres de la Ilustración del siglo XVIII en el mundo occidental. Claro que nosotros tenemos una práctica ancestral de la democracia que servía incluso para elegir a nuestros tlatoanis en la época mesoamericana y que en la época actual la siguen practicando los integrantes de estos pueblos, porque en la toma de sus decisiones generalmente lo hacen con la participación de todos y llegan naturalmente a las mejores soluciones de manera consensada. Por eso esta etapa de la Cuarta Transformación
Queremos que sea una etapa democrática y que hunda sus raíces muy profundas en la práctica y recojamos las enseñanzas y lecciones de los pueblos originarios. Por todo eso, pues yo les agradezco a ustedes lo que ahora nos han planteado y crean que en este momento en que nos encontramos solamente de ser aspirantes, no precandidatos, no hay precandidatos en Morena, sino aspirantes para que pueda la dirigencia nacional a tomar la decisión, podamos nosotros llegar habilitados con este conjunto de ideas, de planteamientos, de iniciativas que ustedes hoy aquí nos han presentado. Muchas gracias a todos ustedes y naturalmente a Josué por haber entregado la palabra, por haberme dado la palabra. Gracias, Josué. Sí, muchas gracias a todos ustedes por su participación. En este momento paso a una lectura de comentarios de la página del doctor Saladino, en donde nos estuvieron haciendo algunos comentarios, específicamente. Parece que tenemos un problema con nuestro compañero Josué del otro lado. Esperemos. Parece que tenemos. No sé si me escuchan. ¿Listo? Creo que fue un pequeño Ya problema de les internet. escucho. Sí, una disculpa. Les comentaba que dentro de los comentarios que tenemos en las redes sociales, dentro de la página del Listo, doctor compañero Josué. Saladín, gracias. Les comentaba que dentro de los comentarios que nos realizan a través de la página del doctor Alberto Saladino en la transmisión en vivo de este conversatorio, resalta una pregunta para la doctora Liliana. No sé si nos pudiera responder. Es de parte de Jordan. La pregunta es: ¿qué procedimiento debemos seguir para que Tlacotepec sea reconocido como pueblo originario, aparte de la autodeterminación, y que sea plasmado en alguna gaceta o documento oficial? Gracias. Disculpa, ¿podría escuchar de nuevo la pregunta? Es que se me perdieron algunas palabras, por favor. Por supuesto, doctora. Gracias. Pregunta Jordan: ¿qué procedimiento debemos seguir para que Tlacotepec sea reconocido como pueblo originario, aparte de la autodeterminación, y que sea plasmado en alguna gaceta o documento oficial? Sí. Pues en este caso debe haber una solicitud ante, pues, yo creo que desde la Secretaría de Gobernación, ¿no? Habría que estudiar, pero lo que sí es que una negativa, primero yo creo que me puedo comprometer a estudiar cuál es la autoridad responsable para estos nombramientos. Pero hay una cosa cierta: en caso de que no se haya podido hasta ahora reconocer por la autoridad competente, si es que pues reúne todas las condiciones del artículo 2 constitucional, es muy como evidente que se puede amparar comunitariamente el pueblo. ¿Por qué? Porque el artículo 2, con todos los derechos que reconoce, incluyendo la autodeterminación de los pueblos indígenas, el reconocimiento de su identidad indígena, que depende de la conciencia del ser indígena, es un derecho humano y está precisamente en el capítulo de derechos humanos de la Constitución. Entonces, eso nos da la seguridad de que procede como un derecho humano el reconocimiento de la calidad de pueblos indígenas. Y de hecho, la Constitución expresa así claramente que el requisito para el reconocimiento de la calidad de indígena es la conciencia de su propia identidad,
¿no? Y claro que después define lo que es una comunidad indígena, con sus lenguas, sus tradiciones, que estén asentadas en un territorio ancestral, etcétera, ¿no? Pero antes de poner estos requisitos, dice, la base para el reconocimiento de la calidad de indígena es la conciencia de nuestra propia identidad, ¿no? Lo cual es muy interesante, porque va más allá de estereotipos físicos o fenotípicos o de diferencias lingüísticas, ¿no? Sino que depende de la conciencia de lo que somos. Ahora, esto es a nivel interno, pero en caso de que un pueblo que ha solicitado este reconocimiento ante una autoridad competente y se le niega y se ampare dentro del sistema jurídico nacional y se le niega, también existen posibilidades de defensa de este derecho a nivel internacional. Inclusive la ONU ha tenido ciertas resoluciones a favor de pueblos indígenas en México, ¿no? Como fue el caso de las comunidades huicholas, a quienes se les reconoció sus territorios ancestrales y sagrados, ¿no? Defendiéndolos de la explotación minera. Y también en el sistema regional americano, ¿no? Y también, pues, es una cuestión que también hay que estudiar, que, pues, por cierto, me parece un tema muy interesante, ¿no? Para llevar, ¿no? Como caso, o sea, cuáles son una instancia específica a nivel internacional. Claro que la ONU procede, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque ambos mecanismos reconocen el derecho a la identidad de los pueblos indígenas como un derecho humano. Y a nivel interno también, ¿no? A nivel interno, pues, con un amparo, que incluso resultaría muy interesante, ¿no? Plantearlo. Y bueno, gracias por la pregunta y gracias por planteármela a mí. Y si gusta, yo les voy a escribir mi correo electrónico en un mensaje para poder estudiar el caso y decir exactamente qué podría proceder, ¿no? Si me dan algo de información. Y muchas gracias. Por supuesto, ya estaremos compartiendo su información por cualquier compañero que guste ponerse en contacto con usted. Continuaría con algunos de los comentarios que hemos recibido en redes sociales. Vieira Montagno Sánchez nos comenta, muy buen conversatorio, qué bien que se tomen en cuenta estos temas. Felicidades a los ponentes. Juan Antonio Corona Samaniego realiza una serie de comentarios que van en conjunto. Dice, como lo dice la persona que se identifica como supremo del Valle de Toluca, otomíes, tlahuicas, toltecas, etcétera, nosotros mismos somos habitantes nativos. Cada pueblo autóctono proviene de una hibridación y cada cual proviene de diversas culturas que hay en el planeta. Sugiero que no debemos seguir con la discriminación en México. Hay descendientes de culturas mesoamericanas y nada más. Al autodiscriminarse persiste el sentimiento de inferioridad. Después nos comenta Manuel Espiridión, que es un excelente comentario una excelente intervención por parte de Juanito. Recibe un afectuoso saludo desde Jiquipilco. Abrazos. También nos dice María de Lourdes Ortiz Boza, le manda saludos a la maestra Vero. Y para cerrar, Gustavo Calzada González manda saludos a todos desde San Cristóbal, Huichochitlán. Les agradezco mucho su participación a todos valga esta redundancia, a los participantes de este gran conversatorio, una serie de opiniones muy certeras, muy bien sustentadas y que nos brindan una perspectiva completamente diferente, que nos enriquece justamente y que nos ayuda a conformar un proyecto de transformación para que llevemos esta transformación a Toluca, para que llegue precisamente. Les agradezco mucho nuevamente y pues esto sería todo de mi parte. No sé si alguien más tenga alguna intervención que le gustaría realizar. Sí, yo quisiera, si me permiten. Adelante, adelante. Sí, muchas gracias.
Me parece importante, bueno, muy enriquecedora primeramente la intervención de todas las compañeras. Unas y otras participaciones nos enriquecen, son complementarias. Yo volvería a poner el énfasis en la importancia de valorar nuestras raíces como un punto de partida. ¿Por qué valorar nuestras raíces? Porque reconociendo los valores ancestrales como el respeto no solamente de unos a otros seres humanos, sino el respeto a la vida misma, a los elementos de vida, al trabajo comunitario. Estaremos haciendo el necesario contrapeso, es decir, mi preocupación es que podamos avanzar en otro sentido distinto al de los valores de hegemónico capitalismo que nos ha mostrado es la destrucción social y de nuestro entorno. Entonces, tenemos que dar un giro, tenemos que cambiar, tenemos que recuperar los valores ancestrales, porque de lo contrario, pues está la destrucción de nuestro entorno, de nuestro planeta, de nosotros mismos como especie, porque los valores del capitalismo, pues son el consumo, es el egoísmo, es la destrucción, y bueno, pues pareciera ser que efectivamente, en tanto que son hegemónicos, pues los han inyectado de todas las maneras posibles en nuestra sociedad, pero tenemos la oportunidad, con la experiencia que estamos viviendo de la propia pandemia, pues como de tener una sacudida, hacer reflexión y reconocer que no hemos venido como una humanidad por la ruta correcta y que tenemos la oportunidad de cambiar. Y esa sería la invitación a los ciudadanos de Toluca, a que todos con mucho entusiasmo, mucho ánimo, volteemos a ver a nuestros pueblos, efectivamente, a nuestros pueblos originarios, no como lo han visto los partidos políticos, no como un botín, sino como una fuente de valores que nos pueden enriquecer y nos pueden ayudar a transformar la situación que vivimos. Invitación, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Doctor Alberto Saladino, no sé si guste brindar un último comentario para que podamos cerrar este conversatorio. No, pues simplemente agradecer a todos sus participaciones y en efecto al señor Juan Izquierdo decirle que nuestra relación no es una relación solo electoral, tenemos una trayectoria independiente a lo electoral, pero claro, ahora vamos a tratar, si esto se llega a dar, de generar condiciones para que los pueblos originarios tomen en sus manos la construcción de su propia historia, que se vean como sujetos y que participen también en la dirección del gobierno municipal. Claro. Muy bien, pues muchas gracias a todas y a todos, que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias, como lo ha dicho el señor, una palabra en otomí, el agradecimiento Hamadi. Entonces, que tengan buenas noches todos ustedes. Kamadi, buenas noches, que descansen. Buenas noches, excelente.